Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de RH Digital, todo lo que necesitas saber sobre la nueva jornada laboral y el control horario, una sesión que hemos organizado junto a Grupo SPEC, la empresa referente en soluciones de control horario y control de accesos. Hoy vamos a hablar, como hemos ido adelantando durante toda la semana en RH Digital, sobre cómo las empresas pueden sacar el máximo partido al control horario digital, adaptándolo a los distintos modelos de trabajo que existen y mejorando también la gestión del tiempo. Antes de empezar, me gustaría recordaros a todos los que estáis viéndonos que en la parte derecha de la pantalla tenéis disponible un chat en el que podéis dejar todas vuestras preguntas, cualquier comentario o idea que queráis compartir, y durante los últimos 5 o 10 minutos de la sesión os leeremos y contestaremos a todos. Y ahora sí que os presento a los ponentes que nos acompañarán durante la próxima hora, que ya podéis ver en pantalla. En primer lugar, Gemma Fernández, directora de Recursos Humanos de Ecoface en España y Portugal. Buenos días, Gemma. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros y muchas gracias. Paula García, directora de Recursos Humanos de Isla Mágica. ¿Qué tal, Paula? Hola, buenos días, encantada y un placer de poder asistir como ponente a este interesante webinar. Y por último, pero no por ello menos importante, David Rodríguez, director comercial de New Business de Grupo SPEC, que también será el moderador de la sesión. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Paula. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal estáis? Muy bien, pues encantadas. Sí. Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar poniendo un poco de contexto. En el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva legislación relativa a la reducción de jornada y los cambios que la misma conlleva en el actual modelo de registro de la jornada. Este es un tema del cual llevamos ya hablando largo tiempo. Ha sufrido varios retrasos en su implementación. Recordamos que su implementación estaba prevista para el año pasado y el actual gobierno, ha estado trabajando para lograr los apoyos necesarios para su final aprobación. Y fue en diciembre del año pasado cuando se logró el acuerdo con las organizaciones sindicales mayoritarias. Y, bueno, esta legislación principalmente lo que implica es la reducción de la jornada laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores en 40 horas semanales en cómputo anual a 37 horas y media y sin perjuicio económico para el empleado. Lo primero de todo, aclararos que se trata de un anteproyecto de ley, el cual ya ha sido aprobado en el mes de febrero por vía de urgencia en Consejo de Ministros y va a iniciar su trámite parlamentario. Debe pasar una nueva aprobación en el Consejo de Ministros y ya se pasa a las Cortes como proyecto de ley para su aprobación o la introducción de enmiendas. Como la tramitación es por vía de urgencia, se espera que en este mes de mayo o en este mes de junio se publique en el BOE, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. No obstante, ahora veremos que en el texto se establecen algunos puntos con una carencia de 6 meses para su aplicación, para que las entidades puedan adaptarse a los cambios introducidos. Esta es una medida que va a tener un gran impacto, dado que se estima que va a afectar a casi 12,5 millones de trabajadores, y con este tipo de medidas lo que se pretende, lo que se persigue fundamentalmente, es la mejora de la calidad de vida de los empleados. Al final, los trabajadores van a tener más tiempo libre por el mismo salario. Esto va a redundar en una mejora de la vida laboral y personal, en una mejora de la conciliación de la vida laboral y personal y, por lo tanto, del bienestar de los empleados. También tiene implicaciones directas en las políticas de igualdad, dado que puede contribuir a un reparto más equitativo de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, y también tiene implicaciones en el absentismo, dado que los empleados con mayor tiempo libre, al final son empleados más descansados, hecho que disminuye el estrés, aumenta la concentración y minimiza los riesgos de accidente, por lo que se producirá una disminución, entendemos, de la tasa de absentismo. Y por último, otro de los objetivos que se persiguen, aunque en esto, como todo, existen muchas opiniones diversas, es un aumento de la productividad. Al final, todos somos conocedores de que empleados más satisfechos provocan un aumento de la productividad empresarial. Aunque todos entendemos que este aumento de la productividad no se va a producir a corto o medio plazo, y siendo una medida que va a tener un gran impacto, sobre todo en aquellos sectores, como puede ser el caso de hostelería, de comercio, de agricultura o del sector servicios, que por las características de estos puestos de trabajo pueden ser los que más se vean afectados. No obstante, entendemos que no tenemos que tener miedo a la medida, ya que otros países de nuestro entorno ya cuentan con jornadas de trabajo por debajo de las 40 horas
y se ha verificado un aumento de la productividad. Pongamos, por ejemplo, el caso de Francia, con jornadas de 35 horas semanales, medidas que introdujo en el año 2000 y que han redundado en una mejora de la productividad, en la creación de empleo y en un aumento de la satisfacción general de los empleados. Otros países de nuestro entorno, como es el caso de Alemania, cuentan con 35 horas en determinados sectores. Suecia ha llegado a realizar pilotos con jornadas de 6 horas. En Dinamarca cuentan con jornadas de 37 horas. Y en España se han realizado varios pilotos, como es el caso de Valencia en el año 2023, durante los meses de abril y mayo. Y también en España tenemos varias empresas que han adoptado un modelo de trabajo de 4 días de jornada. Pues, por lo tanto, y en términos generales, la experiencia tanto nacional como internacional, con lo que contamos hasta la fecha en la aplicación de estos modelos de reducción de jornada, es de un aumento de la productividad, de un aumento del bienestar de los empleados y una reducción del absentismo. Otro de los objetivos que se persiguen y que adicionalmente se exponen tanto en el texto como en el título de esta nueva legislación es garantizar el derecho a la desconexión digital y para evitar exigir el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados. Además, categoriza este derecho, el de la desconexión digital, como irrenunciable por parte del trabajador. Y todo lo que hemos comentado hasta ahora está muy bien, al menos en teoría, pero como es lógico, va a suponer un verdadero reto para las organizaciones. Las organizaciones van a tener que optimizar sus turnos, sus jornadas, se va a tener que analizar y decidir qué modelo de reducción de jornada se va a practicar y para que tenga menos impacto en la productividad y en los costes de personal. Todos aquellos sectores donde la presencia física es esencial, donde se tienen que cubrir una cobertura de forma obligatoria, son los que vemos que van a tener mayores problemas con este reto. Por otro lado, y lo que entiendo que es el mayor reto, es el que se va a tener que maximizar la eficiencia de forma que esta reducción de jornada no impacte negativamente la productividad. Y esto pasa necesariamente por la mejora de los procesos, buscando una eficiencia operativa. Y normalmente este hecho se consigue principalmente a través de inversión tecnológica para la optimización de procesos. Y el último de los cambios que vamos a comentar, y aunque no por ello es el menos relevante, es que esta nueva legislación trae consigo algunos cambios en el actual modelo de registro de la jornada. Voy a tratar de resumirlos, algunos de los cambios, porque hay cambios importantes en este sentido. El primero de ellos es la introducción del concepto de registro horario digital. La norma establece que el registro se debe realizar de forma digital, de forma que ya no será válido el registro en papel, que somos conocedores de que muchas entidades siguen haciéndolo, y el registro pasa a ser obligatoriamente por medios telemáticos y con el fin de asegurar tanto la autenticidad como la trazabilidad de los fichajes. Y también introduce que el registro se debe efectuar por el trabajador de forma presencial y directa. La consideración de las pausas. Aunque esto ya se indicaba en la norma anterior, ahora se matiza especialmente de forma que se especifica que todas las pausas que se realicen durante la jornada laboral deberán ser registradas y fichadas por el trabajador. Así, de esta manera, ya no serán válidos descuentos sobre la jornada laboral que se efectuaban por determinados sistemas de forma automática, como puede ser la pausa para la comida, u otros descuentos automáticos que realizaban sistemas de registro de la jornada para ajustar la jornada real a la jornada teórica del empleado. Y el punto que más interés ha traído es el que la inspección podrá conectarse en tiempo real y de forma remota al sistema de fichajes de la entidad. De esta forma, la inspección se podrá personar en cualquier entidad y verificar las personas que se encuentran trabajando en ese momento en tiempo real, así como verificar el tiempo que llevan trabajando. También podrán realizar la inspección sin necesidad de desplazarse, accediendo al sistema de registro digital y verificando la duración de las jornadas de cada trabajador. Aunque este punto no se ha desarrollado de forma completa y se esperan aclaraciones de cómo debe ser la interoperatividad del sistema, esto está redactado tal cual. Y cómo será la forma en la que la inspección accederá, aunque aquí todo apunta que los sistemas de registro digitales serán sistemas en la nube a fin de facilitar este acceso a la inspección. Y finalmente, otro de los cambios importantes que se introducen en la norma es que se modifica sustancialmente el régimen sancionador.
Si hasta la fecha no disponer de registro de la jornada, conllevaba una multa de 600 euros, ahora las sanciones se pueden elevar hasta los 10.000 euros y se multiplican por cada trabajador que incumpla el registro. Bueno, pues bien, como decía anteriormente, entendemos que esta legislación va a suponer un verdadero reto para las organizaciones y por eso estamos aquí hoy, para que nos cuenten sus impresiones al respecto y en primera persona. 2 organizaciones de primera línea, 2 organizaciones que pertenecen a sectores completamente distintos, como es el sector asegurador y el sector del ocio, y poder tener una visión pues, más completa de las diferentes implicaciones que va a tener esta nueva legislación en nuestro tejido empresarial. Así que, buenos días nuevamente a las 2. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Gemma? Un placer teneros en el webinar. Gracias. Y aquí tengo una serie de preguntas para justamente lo que comentaba y es ver, analizar vuestras inquietudes, el impacto que puede tener, las actuaciones que habéis realizado o que tenéis previsto realizar para adecuarse a esta nueva legislación. Si te parece, comenzamos contigo, Paula. Y con respecto a los cambios normativos que hemos comentado en materia de registro horario, ¿qué impacto crees que puede tener en las diferentes organizaciones y principalmente en la vuestra? Bueno, gracias por la extensa exposición y muy interesante de todos los cambios que se avecinan y que venimos viviendo en todos estos años anteriores en los departamentos de recursos humanos y en las organizaciones, que no son pocos, con la inseguridad que todo ello conlleva, ya que, bueno, hay cambios de un día para otro y con muy poco margen para adaptarse. En cuanto al registro de jornada del control horario, realmente va a tener un impacto fundamental porque además a las empresas se les exige, pero no se les dota de recursos para poder llevarlo a cabo. Y todo esto supone costes de implementación de nuevas herramientas, formación a todas las partes de la organización, desde las personas trabajadoras, los mandos, la dirección, para poder emplearlas correctamente, porque de nada sirve tener herramientas si no formas a las personas para que lo usen correctamente. En cuanto al registro de acceso telemático y que se elimine el registro de jornada en papel, parece genial porque vamos al final hacia organizaciones también más sostenibles, pero la realidad es que no siempre se cuenta con los materiales tecnológicos suficientes para poder exigir a todas las personas que hagan fichajes desde los medios electrónicos, ya que si no las empresas tendrían que dotarle a cada persona o dotar a la organización en cada puesto cuando las organizaciones son muy grandes. Por ejemplo, aquí nos ocurre a nosotros, tenemos diferentes entradas, entonces habría que dotar aún más de medios tecnológicos para poder llevarlo a cabo. En cuanto a hacerlo a la nube, bueno, no solo las empresas tienen que tener los recursos suficientes, sino que la inspección también deberá de contar con los recursos suficientes para poder acceder. Y en muchas ocasiones, pues bueno, no creo que sea realmente viable, al menos a corto, medio plazo y que sea realista y que sea eficiente. Porque ¿qué ocurre con los errores que ocurren? Y estoy segura que pasa en la mayoría de las empresas, en los registros de jornada, fichajes que no se cierran, fichajes que no se abren, porque, bueno, aunque esté interiorizado en nuestra rutina, hay muchísimos errores que luego conllevan, pues, como si parecen incumplimientos, ¿no? Las 12 horas de descanso, no es que esa persona a lo mejor no cerró el fichaje y entonces, pues, le cuenta hasta que se resetea dependiendo del programa. En nuestro caso, por ejemplo, a las 12 horas se corta porque bueno, no existen jornadas de 12 horas. Entonces, realmente hay muchos flecos sueltos que será necesario desarrollar bien cuando se ha publicado, pero bueno, que nos preocupa bastante y sobre todo también por la presión de la parte sindical, ¿no? Que querrán que se adapte en un corto plazo. Pero ¿cómo? No se puede sacar herramientas sin tener en cuenta a las organizaciones y todo lo que va a conllevar. Creo que es algo que tiene en vilo a la mayoría de profesionales de este ámbito. Sí, estoy de acuerdo contigo. Dentro de la normativa y al ser un anteproyecto de ley, pues existen muchos flecos sueltos. Y, bueno, existen determinados sectores en los cuales pues todavía no se ha tenido en cuenta cómo se van a realizar o determinadas realidades que todavía no se han tenido en cuenta.
No obstante, soy conocedor de que el Ministerio está trabajando en ello y que, sobre todo para el tema de la interoperabilidad, es decir, la posibilidad de conectarse por parte de la inspección a los sistemas de registro, pues es un tema que están desarrollando y que están viendo cómo realizarlo. Pero sí que es cierto que existen flecos en el anteproyecto o en la redacción o en la puesta en práctica al final del modelo. Pero finalmente lo que sí que, por lo menos por nuestra parte, como implementadores del sistema de registro de la jornada, lo que sí que vemos es que hay muchas empresas, y muchas empresas muy grandes, que hasta la fecha no han efectuado un registro de la jornada o lo venían realizando en papel. Por así decirlo, no tenían un registro formal, ¿no? Al final lo que hacían era transferir una hoja con el horario teórico al trabajador que finalmente firmaba al final del mes. Y esto podía dar lugar, pues, a la ocultación de horas extraordinarias, complementarias, otro tipo de conceptos. Bueno, este es el sentido que creo que se le quiere dar principalmente a la legislación, poner coto, poner límites a este tipo de comportamientos que somos conocedores que en muchas empresas pues venían utilizando. Vamos a hablar un poco ahora también del impacto. Gemma, ¿qué te parece? Vamos a hablar ahora de los desafíos que pueden... Hemos hablado del impacto, vamos a hablar ahora un poco de los desafíos que pueden tener las empresas al implementar este tipo de registros. ¿Qué desafíos crees que se pueden encontrar, Gemma? Bueno, es verdad que es complicado, ¿no? Y sobre todo escuchando a Paula, las realidades son tan diferentes. Yo quizá represento, pues eso, a una compañía aseguradora con perfiles un poco que todos de gestión, comerciales, que ya tiene un convenio colectivo que tiene una jornada anual máxima por debajo de la que vamos a tener, con lo cual, bueno, el impacto es diferente, ¿no? Es quizá un poco menor. Pero sí es verdad que nos enfrentamos a otro tipo de desafíos que por supuesto algunos son comunes, pues la inversión en tecnología, que implica también pues unos costes, la necesidad de reorganizar también horarios y el sistema de trabajo, que pueden ser más comunes. Pero hay otra parte que a mí también me gustaría comentar, que es esa parte un poco de experiencia de empleado, ¿no? Porque en estos perfiles que vuelvo a decir represento, porque es un microcosmos, no es la totalidad, pero es verdad que el registro de jornada es un viejo conocido, ¿no? Esto no es nuevo, pero ahora sí que es verdad que tenemos un poco esa sensación o ese riesgo de que pueda ser percibido como muchísimo más control, muchísima más burocracia, muchísima más gestión para el propio Departamento de Recursos Humanos, que vuelve una tarea que parecía que bueno, pues ya estaba un poco olvidada, ¿no? Ese control del registro de jornada y esa falta un poco de libertad y de flexibilidad. O sea, desde que la ley surgió, la que está en vigor en el año 2019, obviamente los modelos de trabajo han cambiado muchísimo. Y las expectativas del empleado han cambiado muchísimo. Buscan más la flexibilidad, buscan mucho más un poco el yo me gestiono mi tiempo. Y yo puedo irme 2 horas al mediodía al gimnasio y volver y retomar y tengo un momento en el que trabajo mucho más y luego lo ajusto y todo eso pues ahora tienes que meterte en la aplicación, tienes que registrar todas las pausas, es como una sensación un poco de control y de falta de libertad, ¿no? Porque es como de alguna manera también eso lo tenemos que tener en cuenta. Creo que lo importante es recuperar siempre, como tú bien has dicho, el propósito de la ley, que es buscar el bienestar y la productividad. Con lo cual hay que comunicar y tener un poco también la alianza de los sistemas digitales y permitir que sea lo más fácil para el empleado. Pero a mí sí que también me ocupa esa experiencia de empleado, sobre todo en estos sectores, donde la gente sí que va a ver un exceso de control, un exceso de burocracia y de procesos y también esos managers que van a tener que estar en los procesos de aprobaciones, de control, o sea, esa labor un poco policial que habíamos un poco ya olvidado, ¿no? Y creo que esa parte de experiencia de empleado también tenemos que tenerla en cuenta en nuestros planes.
Sí, es muy importante, Gemma. Además es que creo que has dado con el punto clave con respecto a la experiencia del empleado y el cambio cultural que puede suponer dentro de la organización el cambiar de modelo de fichaje, el cambiar del sistema, que aparentemente puede ser un cambio menor, pero al final es un cambio que implica a toda la organización, a todos los departamentos en mayor o menor medida. Y sí que es cierto que con determinados sistemas y dependiendo del cambio que se produzca del modelo anterior al modelo nuevo, pues puede surgir esta incertidumbre de decir la falta de libertad, la falta de flexibilidad, la imposición del control y en lugar el objetivo que se estaba persiguiendo, que era completamente el contrario, de tener más flexibilidad y dotar al empleado de medidas que para pues sin prescindir de este control, pero tener esta flexibilidad, pues al final el empleado lo percibe de la manera completamente contraria, ¿no? Entonces, sí, hay una labor muy, muy importante dentro y que además recae en recursos humanos de didáctica, de poder enseñar del funcionamiento del sistema y que el modelo al final no cambia, ¿no? O sea, que el registro se sigue efectuando, pero hay determinados cambios que se tienen que producir sin mermar en la flexibilidad que hasta ahora disponía el trabajador. Sí, pero aún así ese incremento un poco de gestión, ¿no? De burocracia, porque es verdad que además por eso también la tecnología es importante, tiene que ser muy fácil de usar, tenemos que buscar como esos mecanismos, porque al final ya también el trabajo en remoto, ¿no? Que es otra de las cosas que ha pasado del 2019 aquí, ¿no? Y todo lo que es el teletrabajo, pues lo mismo, si tienes que estar conectándote en la web, se te olvida. De hecho, estoy pensando que creo que no he fichado esta mañana. O sea, porque es verdad, porque al final te pones, estás en modo, bueno, trabajo y sobre todo cuando llegas a la oficina y es verdad que tienes que pasar, pues es más fácil, ¿no? Cuando aquí tienes que meterte en web, pues es más complicado. Con lo cual aquí es fundamental tener una buena tecnología muy, muy, muy en línea con un poco con lo que ahora mismo la gente nos gusta, ¿no? Que es fácil, rápido y que no me cueste mucho. Si no, va a ser complicado. Correcto, la inversión, o sea, el sistema tecnológicamente tiene que ser capaz de alcanzar a todos los niveles informáticos, desde personas que no tienen ningún tipo de conocimiento hasta el departamento de IT, y tiene que ser fácil, tiene que ser rápido y tienen que existir medidas de control para poder señalizar al empleado de que, oye, es posible que se te haya olvidado el fichaje, podría el sistema avisarte en caso de que haya llegado tu hora dentro de tu franja obligada de cumplimiento, no hayas realizado el fichaje. Con respecto a los desafíos, lo comentaba anteriormente, pero creo que dentro de la normativa, y entiendo que al final pues esto se aclarará al final a lo largo del tiempo, pero no se han tenido en cuenta diferentes realidades del tejido empresarial y no sé si finalmente aparecerá en el BOE o no, pero hay determinados sectores como pueden ser empleadas del hogar, el sector agrario, el sector pesquero, que cuentan con circunstancias muy específicas y aquí entiendo que se tendrá que especificar el modelo que se tiene que seguir. Por otro lado, también hay que pensar en cómo efectuar este registro en empleados que no disponen de ningún medio tecnológico o en zonas geográficas como pueden ser rurales, donde no existe ningún tipo de cobertura. Aunque nosotros desde Grupo SPEC pues contamos con soluciones para dar respuestas a prácticamente cualquier situación, también hay que pensar en el coste económico de estas soluciones y el impacto económico que pueden tener pues principalmente en micropymes. Vamos a continuar, si os parece, con las preguntas que teníamos por aquí. Y, Paula, ¿cómo puede el registro horario contribuir a una mejor conciliación entre la vida laboral y personal? ¿Cómo crees que puede contribuir? Bueno, yo creo que aquí tiene una labor fundamental y creo que puede ser muy útil porque se acaba con lo que quizás ya viene ocurriendo menos, pero hay organizaciones que estoy segura que todavía ocurre, el famoso presencialismo, ¿no? Si no estás en tu sitio o irte a tu hora está mal visto o tomarte una pausa, al final
esto ayuda a que eso pues sea un objetivo por parte de la dirección, ¿no? De que las personas pues cumplan con sus horarios, que queden registrados, pero no por, como decía Gemma, no por el objetivo de controlar o fiscalizar, que puede ser la imagen que se termine dando, sino por también la calidad de vida. También, al final, lo que se persigue siempre con el cumplimiento del registro de jornada, de las horas máximas por día o por semana, es también buscar la salud también en el trabajo, ¿no? Que nadie se sienta en la obligación de quedarse más allá de su jornada o el miedo a irse, ¿no? Entonces, yo creo que aquí mejora también en la parte de autogestión, ¿no? La prevención también del quemarse, ¿no? Creo que es algo que suele ocurrir, pues, el quedarse por estar, ¿no? Por la imagen. Eso también ha cambiado mucho con el tema del teletrabajo. Como decía Gemma, ha habido un cambio de tendencia también desde que se teletrabaja, la confianza ha aumentado, pero en las empresas en físico seguirá ocurriendo todavía que, bueno, no te vas si tu jefa todavía no se ha levantado o te da cosa levantarte para hacer las famosas pausas activas porque qué dirán, ¿no? Yo siempre digo que nunca te vas a ir con el trabajo hecho. Es que si no, no tendríamos trabajo. Entonces, al final se trata de poner límites y aquí el control horario va a ayudar a la conciliación familiar porque y la personal, ¿no? No solo a las personas que tienen familia, porque ayuda también a detectar por parte del Departamento de Recursos Humanos qué casos, pues, oye, esta persona está excediendo de las horas, pero no porque eche más horas, sino porque hay que cuidarlos y hay que prevenirlos. También aquí la parte es que sea una herramienta eficaz, es decir, que no sea yo me pongo una alarma en el móvil porque me toca fichar, me ficho, pero sigo. No, ahí está la labor de concienciación y de educación por parte de la gestión de personas, de la importancia de que sea algo real, verídico, no solo porque lo dice la norma, sino porque lo interioricemos, ¿no? Entonces, porque pasa de que se pone una alarma, se ficha y seguimos trabajando porque, bueno, hay que hacer cosas. Entonces, creo que es un conjunto de todo y que si se hace bien por parte del área de la gestión de las personas en educar, en formar, puede ayudar mucho a conciliar la vida personal y laboral. Creo que puede ser una buena herramienta siempre que se use responsablemente. Sí, coincido en la misma opinión, Paula, sí. Nosotros, esto es algo que vemos prácticamente a diario, ¿no? O sea, como implementadores de este tipo de sistemas, pues es un objetivo que se persigue, o al menos un objetivo indirecto, ¿no? El poder implementar un sistema eficaz a través del cual pues mantengamos la flexibilidad, mantengamos esta distribución irregular de la jornada que estamos haciendo, que en momentos tenemos mayor carga laboral, en otros momentos tenemos menos carga de trabajo, la jornada se puede extender o se puede compensar en los momentos en los cuales la carga sea menor. Bueno, se trabaja con bolsas de horas, nos solicita el trabajo con bolsas de horas y en muchas de las ocasiones pues estas bolsas de horas son autogestionadas por el propio trabajador, de forma que se le facilita esta gestión de la carga de trabajo y de esta manera poder conciliar mejor. Creo que lo has comentado anteriormente también este tema de la flexibilidad. ¿Crees que también puede contribuir el registro a la conciliación? Sí, sin duda. Espero que se oya mejor, que parecía que tenía eco. Sí, sin duda. Yo creo que Paula lo ha dicho también de que es poner límites, ¿no? Es generar un poco de conciencia sobre hay que poner límites. Estamos como en un entorno tan hiperconectado en el que sobre todo, por ejemplo, en trabajos, ¿no? desde casa, en el que parece como que no hay límites entre el trabajo, la vida personal. Entonces es un tema también de generar conciencia y de estar un poco educando en ese sentido. Porque es verdad que esa flexibilidad puede ser también un poco peligrosa, ¿no? Porque al final es mucha flexibilidad, pero estamos todo el día, ¿no? Sin ser capaces de desconectar y de enfocarnos en otras cosas que también son necesarias para la vida, ¿no? Y para el bienestar, con lo cual yo creo que es un tema de generar conciencia sobre la importancia de poner límites. Sí, totalmente de acuerdo. Además, con el teletrabajo también la hiperconectividad
ha aumentado a niveles exponenciales, ya que estás en casa, pero puedes seguir trabajando, ha terminado tu hora, pero bueno, tengo que seguir avanzando. Y como al final estás en tu entorno, estás en tu sitio, dices, bueno, no pasa nada, sigo un rato más porque tengo que sacar esto. Y luego también el limitar los accesos. Está muy bien que pongamos el foco en la jornada, pero a lo mejor se debe trabajar en, oye, que las personas no puedan conectarse, algunas organizaciones ya lo hacen, al correo corporativo fuera del propio ordenador de empresa o fuera de horarios, ¿no? Puede ser también una buena herramienta el limitar a horarios el acceso, ¿no? Que haya un teléfono de emergencia, dependiendo un poco de los sectores, ¿no? Pero al final es lo que decía Gemma, o sea, la flexibilidad puede llegar a hacernos a justo lo contrario, a estar todo el rato conectados con también el famoso, ahora llamado FOMO, ¿no? Que es una realidad, no solo pasa en la vida social, sino también en la vida laboral, que estar siempre pendiente de qué está ocurriendo en periodos vacacionales, en descanso, y al final la mente y llega el burnout, que luego ya es irreversible y la falta de movimiento. Esto es cierto, Paula, y es que vivimos en una sociedad también muy hiperconectada y si tenemos una flexibilidad pues, sin límites, al final estamos siempre conectados, ¿no? Sí que es cierto que la flexibilidad, no tener flexibilidad es malo, pero tener mucha flexibilidad también lo puede llegar a ser, ¿no? Y este punto de vista que has dicho es muy bueno, o sea, poner límites a la flexibilidad y es justamente con respecto a la siguiente pregunta que tenía y es como si creéis que este control horario puede garantizar el derecho a la desconexión digital de los empleados, que es otro de los objetivos que persigue esta nueva legislación. Sí, bueno, al final va todo ligado, ¿no? O sea, la desconexión digital tiene que ser real. O sea, no solo un mero cumplimiento normativo, creo una política de desconexión digital, la publico en la web interna, le doy publicidad, hago píldoras formativas, pero luego realmente no me paro a ver qué está pasando. O se permite, sí, todos podemos ponernos el horario en el Outlook, pero ¿quién realmente tiene en cuenta para no mandar un mensaje fuera de la jornada de esa persona que además se lo está informando en el propio correo? Porque se piensa, bueno, ya lo leerá cuando se conecte. Pero claro, si se tiene acceso, al final creo que es un mal común el antes revisarlo cuando he terminado la clase de gimnasio, venga, me voy a meter a ver qué ha pasado. Entonces, ahora que hay tantos cambios normativos, que me parece que está súper bien porque cada vez vamos más a la calidad de vida, que se trabaje realmente la desconexión digital eficaz. O sea, no sirve de nada que nos pongan normativas para cumplir, para simplemente luego que la inspección venga a revisarlo, pero poner el foco en la realidad, en lo que está pasando y en el análisis de si es efectivo o no y si esas normas están haciendo que simplemente se cumpla el expediente o que realmente se estén tomando medidas reales. Efectivamente, no es aprovechar la normativa para introducir medidas reales, no que quede solamente como documento dentro de nuestro protocolo, dentro de nuestra política de trabajo. Yo quería... Dime, Gemma, sí. No, porque es un tema que a mí particularmente me resulta como muy interesante, ¿no? Porque creo que en general, o sea, tampoco lo tenemos que centrar en la parte laboral, que por supuesto, y creo que aquí las empresas... Ay, se te ha ido el sonido. Hemos perdido el sonido. Ahora. ¿Sí? Ahora ya, lo hemos recuperado, sí. A ver si... decía que esta parte dentro del ámbito laboral es fundamental y es fundamental que tengamos estos límites, pero a mí ese tema de la desconexión digital en general me parece que es para abordarlo de una manera integral, ¿no? Creo que desde las compañías podemos hacer esta labor de educación, pero creo que tenemos que ser todos muy conscientes que esta hiperconectividad y cómo nos relacionamos con la tecnología va más allá del trabajo. O sea, esa sensación que hablábamos un poco de estar hiperconectados, estar en un estado de hiperalerta continuo, que buscamos estimulación, al final vamos, ¿no? Al móvil del trabajo, al móvil personal y para mí me parece fundamental que esa relación con la tecnología la veamos no solamente en el trabajo, que es yo creo que una
pieza importantísima, pero también que lo llevemos más allá, ¿no? Y sepamos buscar esa atención plena que cada vez es más difícil y que nos permita eso, descansar, producir, estar en la parte profesional, en la personal. Con lo cual, aquí en la parte de desconexión digital me da pena cuando lo metemos solamente en el ámbito laboral, porque creo que nos perdemos una parte importantísima para el bienestar. Sí, totalmente. Al final esta herramienta también la parte personal, ¿no? Las empresas, al menos desde mi punto de vista, la formación y la educación no solo se debe de hacer en la parte profesional y enfocarla en la laboral, ¿no? A lo mejor hacer píldoras formativas realmente de desconexión digital, pero también para llevarla a cabo en la parte personal, ¿no? Enfocarla en ambas, porque además todo repercute. O sea, si tú no desconectas en tu vida personal, luego vas a venir hiperconectado al trabajo y al final es una hiperconectividad genérica que afecta a todos los niveles. Entonces, además también es poner el foco en la vida personal y en dar herramientas para que la persona también lo pueda aplicar en su vida y pueda decir, oye, está pasando algo, yo estoy hiperconectado no solo en lo laboral, o a lo mejor en lo laboral no estoy hiperconectado, pero en la parte personal sí, porque puede ocurrir. Hay gente que a lo mejor no, en lo laboral no se hiperconecta, pero luego en su vida personal sí. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con Gemma, que además es un tema preocupante a todas las generaciones y en todos los ámbitos, el nivel de constante estar pendiente de qué está ocurriendo de una manera ya pues que genera pues ansiedades, no estar, o sea, el no descansar, es absolutamente preocupante. El tema de la desconexión digital veo que da mucho juego, da mucho de sí y la verdad es que es una inquietud que tenemos todos. El hecho pues lo decías tú, Paula, el hecho del FOMO, ¿no? Del miedo a perderte algo, el hecho de estar hiperconectados constantemente, el hecho de estar mirando tanto el móvil personal como el móvil profesional y esto efectivamente pues daña la salud. Tenemos que encontrar la medida para, en el momento que se produzca esta salida del trabajo, pues estar desconectado. A nosotros sí que nos han pedido, dentro de nuestros sistemas, pues en el momento en el que el empleado realiza el fichaje de salida, pues se manda un aviso a sus sistemas y ya no recibe más correos corporativos. Es decir, poder añadir a la desconexión digital, o poder añadir al control horario, pues la desconexión digital. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la aplicación del modelo, porque, bueno, pues, porque las entidades pueden contar con diferentes colectivos, sobre todo tú, Paula, que tienes un colectivo muy heterogéneo, totalmente heterogéneos entre sí, tanto en su política horaria como en el modelo de trabajo. ¿Y cómo pueden las empresas adaptar los sistemas de control horario a diferentes sectores y modelos de trabajo? Yo creo que aquí puedes aportar muchas. Sí, es muy complicado y sobre todo en empresas que tienen diferentes perfiles. Nosotros aquí somos como un pequeño mundo porque tenemos absolutamente todos los departamentos habidos y por haber, como de pequeñas empresas se tratase, pues en una sola. Entonces, aplicar un único modelo y una única normativa es muy compleja y es muy difícil de llevar a la práctica porque nos encontramos siempre gaps que no están cubiertos de necesidades. Lo que cubre las necesidades de un área no cubre las necesidades de otra. Entonces, establecer un único modelo no es viable, ¿no? O sea, al final, cuando tienes personas que viajan, personas que trabajan a turnos, personas que con contratos a tiempo parcial, personas que tienen contratos fijos discontinuos, otras que tienen todo el año, al final ahí es muy difícil crear un único régimen interno que cumpla las normativas, porque además las normativas hacen una genérica y ya apáñatelas como puedas, las adaptas tú a tu sector y independientemente del tipo de contrato que tengas. Entonces, ahí al final te encuentras pues un poco abandonado, ¿no? Porque además todo tan nuevo como es todo el tema de lo digital, de la tecnología, el teletrabajo, el control horario, llevamos ya bastante años, pero es muy nuevo, pues todavía hay situaciones en las que no se ha adaptado a la realidad y surgen nuevas situaciones. Con el teletrabajo a raíz de la pandemia, pues había muchísimas dudas de qué pasa si ocurre esto con el tema
por ejemplo, de accidentes de trabajo que ocurre cuando pasas en casa o si estás justo sacando al perro pero se considera inmisión. O sea, al final es esperar a que empiece a salir jurisprudencia, empiecen a salir desarrollos normativos, complementos, mientras no te cambian otras leyes. Entonces, al final ahí es muy difícil en los modelos aplicar uno único. En empresas que viajen, ¿no? O sea, yo tengo la experiencia también en mi empresa anterior donde tenía personas que viajaban constantemente. El registro de jornada ahí es muy difícil de aplicar. Al personal que se dedican a eventos también, el sector de la hostelería. Es difícil, hay una línea, por eso decía que la idea es implementar herramientas eficaces, herramientas que vienen desarrolladas a raíz de la normativa, eficaces para cada sector y realmente que sea útil y no sea un dolor de cabeza para las empresas y invertir recursos que luego no sirvan para lo que realmente están pensadas, porque eso es una pena y es una inversión que luego, si no ves resultado, bueno, pues te quedas a cuadros. Sí, sí, sí. Bueno, esto es algo que vemos mucho dentro de los modelos de aplicación o que nos solicitan mucho dentro de los modelos de aplicación. Esto es principalmente casi en nuestro día a día. O sea, tenemos colectivos muy dispares, con necesidades y modelos de trabajo muy distintos entre sí. Y al final el sistema propuesto pues debe ser lo suficientemente potente, debe ser flexible, debe intentar llegar a todas las necesidades que tenga la empresa. Empresas que tienen, por un lado, personal de oficina, que puede realizar, como decís, teletrabajo de forma regular, que también viajan, que registran su horario a través del PC, el colectivo de comerciales o de eventos que registra su horario a través del móvil, el colectivo de fábrica que no dispone de ordenador o móvil y que tienen que registrar el horario a través de terminales específicos para este propósito. Bueno, al final tienes que dar un ámbito de soluciones completa. Creo, Gemma, que en tu caso es más fácil, pero luego cuando entres en el detalle ves que el modelo de aplicación al final es distinto. ¿A que sí? Sí, ¿a que no me digo? Sin duda, sí, estaba escuchando a Paula y digo, la verdad es que eso es como el impacto en nosotros es más, un poquito menos fuerte y es todo más homogéneo, ¿no? Los perfiles, pero aún así a mí me ha gustado Marta Real su comentario en el chat, que es como eso, un profesional de ventas, de verdad que una pausa de café, o sea, se mete a tomar un café para esperar a un cliente, eso lo va a tener que registrar. O sea, es verdad que el colectivo, por ejemplo, de ventas es como que yo creo que podríamos escribir un libro de anécdotas, ¿no? Es como casi imposible de que ningún sistema pueda llegar a cubrir esa actividad, ¿no? Y es cierto, yo sobre todo el tema de los perfiles de ventas, la parte de teletrabajo, donde también cómo pides a alguien que registre las pausas o que tenga un poco esa sensibilidad con un registro absolutamente preciso de su actividad, ¿no? Aún así, aún en los contextos que parecen más sencillos y más homogéneos, efectivamente también identificamos desafíos. Nuestra experiencia nos dice eso. Te puedes encontrar con un colectivo que en principio es completamente homogéneo, pero cuando empiezas a parametrizar el sistema y a definir el modelo de gestión, pues te encuentras que hay diferencias entre el grupo de comerciales, el grupo de operarios, el grupo de producción, y lo que en principio parecía todo muy homogéneo, pues al final es completamente distinto. Paula, una nueva pregunta. ¿En qué medida la digitalización del control horario está impulsando otros cambios en la gestión del tiempo y los recursos humanos? Bueno, hay totalmente muchísimos y he de decir que creo que para bien, ¿no? Al final, cuando lo tienes todo digitalizado, a la hora de los procesos posteriores, la realización de nóminas, nosotros que contamos con personal a tiempo parcial, el registro de jornada digital ha hecho que se avance mucho en luego el traspaso de la información al programa de nóminas, porque ya la tienes digital, no tienes que de ninguna manera digitalizarla si la tenías en papel o mecanizar todas las incidencias que puedas tener. El tema de la gestión de los permisos,
también a la hora de la experiencia de las personas trabajadoras, poder hacerlo todo a través de una aplicación es un alivio, ¿no? No tener que estar todo el rato presentando a lo mejor documentación en papel, sino que simplemente a través de un clic, de enviar una notificación, puedes presentar toda la documentación que necesites para permisos, solicitudes. Esto agiliza también mucho los trámites y eso ahí se ha ganado muchísimo y ahí la digitalización ha tenido un papel fundamental. No podemos olvidar también a las personas que no viven la digitalizada todavía, entonces hay que seguir permitiendo y teniendo los canales habituales más tradicionales para que lo puedan seguir presentando así, porque no podemos obligarlos, pero sí que la digitalización ahí ha ayudado mucho en la implementación de herramientas para procesos posteriores y ha aliviado, ¿no?, la carga o los pasos a seguir, más bien los ha transformado y ahí sí que es algo que es fundamental. Sí, se habla mucho de la transformación digital, pero creo que uno de los principales departamentos que ha sufrido pues esta transformación digital, ¿no?, ha sido recursos humanos. Ha contado con mayor herramientas y mayor digitalización, ha sufrido un impulso digital en los últimos años. Aquí el registro digital pues se suma al resto, yo creo que de herramientas digitales que ya tenéis. Tú estabas hablando pues de la automatización del proceso de nómina, fundamental cuando tienes muchísimos trabajadores, fundamental cuando encima estos trabajadores están a tiempo parcial y se pueden generar variables de nómina que tienen que ir a la misma, contar con un registro que sea eficaz y poder calcular eso y que automáticamente se disponga en nómina, pero luego otras herramientas digitales para facilitar la contratación, la gestión del talento, la evaluación del desempeño. Bueno, aquí ha habido, yo creo que dentro del ámbito de todos los sectores de la empresa, en recursos humanos sí que ha sufrido una evolución o una transformación. No sé si lo has vivido así, Gemma. Sí, sin duda. Igual es verdad que al final tienes una primera reacción de casi que se incrementa, ¿no?, la carga de trabajo, porque también implica más control, más plataformas también para ser gestionadas, pero nosotros también hemos hecho ese camino y estamos es una oportunidad para hacer casi reingeniería de procesos y ver cómo podemos sacar valor añadido, ¿no? O sea, control de vacaciones, o sea, que el propio manager pueda llegar a ver a todo el equipo, incluso de diferentes países, aprobaciones más ágiles y más sencillas. Es verdad que es un proceso, ¿no?, en el que llevamos ya mucho tiempo transformando todo y en este caso es lo mismo, ¿no? Es como invertir para que haya una mayor agilidad en ese tipo de procesos, mucha más conectividad entre plataformas para que se alimenten unas a otras, Sí, y que podamos ganar ahí también nosotros, podamos ir a otro tipo de tareas, ¿no? Porque pues sí que es verdad que enseguida piensas, de verdad, una plataforma más, porque sobre todo los que somos grupos internacionales, pues tenemos pues plataformas corporativas y esto es mucho más local, con lo cual, pues bueno, cómo se integra, es una plataforma más a mantener y a explotar y bueno, yo creo que es esa mentalidad un poco de oportunidad y de aprovechar para redefinir procesos y para tener más datos, ¿no?, que te sirva también para el futuro, pues identificar cosas e incluso poder tener pilotos, ¿no?, a futuro de otro tipo de modalidades de gestión de jornada. El análisis de datos es fundamental. Una analítica de datos al final te puede arrojar información para tomar decisiones informadas, para tomar decisiones que mejoren la eficiencia de la empresa. Os lanzo una pregunta, a ver qué pensáis. ¿Creéis que el control horario podría facilitar la transición hacia modelos de jornada más flexibles o a la semana laboral de 4 días? Bueno, realmente aquí yo creo que va a depender un poco de la mentalidad y el camino que quiera seguir la compañía. Si es una empresa que no cree en la flexibilidad por mucho control horario y el registro de jornada, un poco realmente, poco margen tiene, ¿no?, más allá de lo que le obliguen, ¿no? Entonces, va a depender un poco de la finalidad, ¿no?, y del fin último que tenga la empresa de realmente pues volverse una empresa flexible y que se pueda también realmente llevar a cabo.
no sé si realmente puede tener un impacto, no sé, Gemma, cómo lo ve, pero realmente como eso, la flexibilidad depende mucho de las creencias y de la naturaleza de la compañía, más que de las normativas externas que se implementen por obligación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Al final es verdad que lo que hablamos, tener datos puede ayudar, puede hacer Correcto. más objetivas determinadas conversaciones incluso, pero es verdad que yo aún lo veo complicado, o sea, porque es un camino que hay que recorrer, también está siempre pues la atención al cliente, habría que hacer pues eso, una distribución de los equipos, ¿no? Para cubrir también desde la semana completa hasta los horarios de atención al cliente que más o menos, ¿no? Que tenemos actualmente. Yo sí que consigo visualizar el futuro, pero los próximos pasos no me resultan tan fáciles de ver. O sea, yo sí que veo un futuro donde creo que vamos a ir a una racionalización todavía mayor de la jornada de trabajo, incluso a la de 4 días, ¿eh? Pero luego a nivel práctico me cuesta ver los próximos pasos de los próximos meses. Coincido contigo, Gemma. La verdad es que sí, sí que es cierto que la evolución o lo que vamos viendo, parece que el objetivo o el horizonte a largo plazo podría ser este de la jornada laboral de 4 días. Pero creo que nos queda camino por recorrer. Hay cambios culturales, simplemente el hecho de bajar de las 40 a las 37 horas y media, pues ya está siendo un hito. Entonces, como pensar en la semana laboral de 4 días, pues bueno, lo vemos a largo plazo. Pero sí que es cierto que estos sistemas, lo comentabas antes, Gemma, disponer de datos es lo más importante. Es decir, pues al final ver qué periodos de tiempo son los que tienes mayor carga de trabajo, los que tienes menos. ¿Es posible realizar este cambio a jornada laboral de 4 días de una forma correcta? ¿Se va a ver afectada mi productividad? ¿Qué departamentos son los que tengo que realizar una mejor planificación? Bueno, al fin y al cabo existe un cambio completo de paradigma dentro de la empresa, de modelo de trabajo. Y bueno, es una evolución, ¿no? a la cual queremos ir. Y os lanzo la última pregunta, a ver qué pensáis. ¿Cómo evolucionará, bueno, pues esta normativa y la tecnología en materia de control horario en los próximos años? ¿Cuál creéis que va a ser la evolución que va a tener? Bueno, yo creo que al final va a ir más en camino a la flexibilidad, ¿no? Buscando, yo creo que es un camino que se va aprendiendo conforme se va recorriendo, ¿no? Entonces, pues todo lo que hablábamos, ¿no? De que no se entienda como fiscalización, también el sentido, ¿no? El tema de registrar cada pausa, pues los comentarios en el chat, ¿no? Hasta una pausa para un café. Entonces, de todo espero que se vaya aprendiendo y que se vaya ajustando a las realidades. Obviamente no se puede ajustar a la realidad de todos los modelos, lo hablábamos antes, cada empresa tiene un modelo que es único, pero sí al menos algo que permita cierta flexibilidad dentro de las empresas a adaptarlo, ¿no? Yo confío en que la evolución vaya al uso de una tecnología responsable, como hablábamos, no solo en el ámbito profesional, también que se liga a la parte personal y que se vaya dotando de recursos también normativos para las empresas tener margen de adaptarlo a sus necesidades y a sus realidades. Cada vez irá más a la conciliación y creo que eso es totalmente necesario. Una calidad de vida y salud para todas las personas. A la vista está que el índice de asentismo a nivel nacional ha sido altísimo. Hay que mirar qué está pasando, ¿no? Entonces creo que el objetivo es muy bueno y la finalidad, pero tienen que seguir dando pues cómo hacerlo, ¿no? Y que realmente tenga impacto analizando, pues como decíamos, datos, los resultados que vayan dando de aplicar todas estas normativas a lo que realmente se quiere que se cambie, que es la mejora de la calidad de vida, la reducción del asentismo, el índice de rotación. Pues todo eso, pararse luego y decir, vale, cómo hemos ido avanzando en X años con esto que hemos sacado, cómo ha afectado. Sí, yo también añadiría simplemente el hecho de decir que la tecnología esté al servicio de las personas, ¿no? Y no se convierta en el fin,
sino el que sea un poco un medio para ayudarnos a ese propósito más grande que tenemos. Estoy de acuerdo que es muy preocupante el índice de absentismo y sobre todo el índice de absentismo en la parte más psicológica y todos los procesos que hay de ansiedad, estrés, depresión, con lo cual yo me gustaría que evolucionase en el sentido de que estuviese pues eso, al servicio de las personas, ¿no? Que no se viese al final, tengo que registrar la jornada, la pausa, que no me falte ningún fichaje, que ese no es el fin, ese es el medio, esa es la herramienta, ¿no? Entonces, que no perdamos nunca la perspectiva y que realmente consigamos ponerlo. Ay, te hemos vuelto a perder. Hemos vuelto a perder el sonido. A ver, ahora, Gemma. Sí, es que No. me he quedado sin batería en el otro. Este creo que funciona ya. Sí. Pues ha sido curioso, Gemma, porque tanto tú como Paula habéis comentado dos cuestiones de las cuales la normativa que sale está enfocada, que es la mejora de la calidad de vida de los empleados, ¿no? Y la mejora del índice de absentismo. O sea, el sentido de la legislación, finalmente, o lo que se pretende, pues es la mejora de la calidad de vida de los empleados y reducir el índice de absentismo. Empleados más satisfechos pues tendrán menos absentismo. Lo que yo, por mi parte, lo que sí que me gustaría, no sé si evolucionará la normativa en este sentido, entiendo que sí, y para alcanzar los objetivos que han indicado, es que la misma sea clara. Ahora mismo tenemos el anteproyecto de ley y sí que es cierto que es muy generalista y es un poco café para todos y no entra en determinados sectores, no entra en determinadas circunstancias y vemos en el chat determinadas preguntas que tienen difícil contestación o no la conocemos, ¿no? Entiendo que la normativa evolucionará, se aclarará, pero a mí por lo menos me gustaría que no fuese a base de jurisprudencia, sino a base de una guía que pudiésemos aplicar pues, en determinados sectores o en determinadas circunstancias o una norma un poco más que no sea café para todos, ¿no? En ese sentido es como me gustaría que evolucionase. Y nada más, María, si quieres contestamos alguna o intentamos contestar alguna de las preguntas de... Sí, justo estaba escuchando que decías que también hay muchas preguntas técnicas que pues a lo mejor no conocemos en este momento, pero sí que he visto esta pregunta de Rebeca que os pregunta ¿qué errores comunes cometen las empresas o creéis vosotros que pueden cometer las empresas al implementar sistemas de control horario y cómo podrían evitarlos? ¿Qué consejo le daríais? Como qué tiene que tener el sistema o qué funcionalidades tendría que tener. ¿Cuáles son los imprescindibles, digamos, para evitar todos los errores que puedan surgir? No sé quién se atreve. Bueno, yo creo que ahí la labor de comunicación es clave y muy importante. Una vez que ya cumpla pues, todos los requisitos, ¿no?, del normativo, comunicarlos y que la gente entienda, ¿no?, las personas usuarias entiendan la utilidad, ¿no?, explicarlos y dedicar el tiempo suficiente a explicar cuál es el sentido de implementar estas herramientas y la finalidad de las mismas, ¿no? Porque muchas veces cuando no se comunica se queda como en el aire y da pie a bueno, pues que no se lleve a cabo tal y como se tiene que llevar por no haberlo sabido comunicar más allá de los aspectos técnicos que una herramienta de control de jornada debe de tener. Sí, yo por mi parte... Bueno, no, Gemma. No, iba a decir, aparte, o sea, por supuesto, yo creo que el esfuerzo en la comunicación, sobre todo al principio, es evidente. O sea, hay que recordar, hay que ir también eso al propósito, ayudar también. Nosotros estábamos pensando en algún sistema de alertas donde, bueno, pues donde también recordemos que pues ha llegado el fin de la jornada, incluido el periodo de flexibilidad, no lo sé, o sea, pero hay que hacer ese ejercicio un poco de empatía con el empleado y ver qué puede necesitar, ¿no?, en este momento y ponerlo fácil, ponerlo muy fácil. O sea, volvemos a lo mismo, tenemos millones de plataformas, tenemos que entrar a millones de sitios todos los días para hacer nuestro trabajo, es otra
Con lo cual es como intentar hacer ese diseño de todo con el empleado un poco en el centro y diseñar siempre pensando en cómo podemos ponérselo más fácil y cómo podemos recordarle continuamente los beneficios y el por qué y el para qué. Yo, por mi parte, lo que diría es, hablaría, el tema de la comunicación interna es fundamental. O sea, si no existe una comunicación interna por parte de la empresa, si no existe una formación a los empleados, a los managers, el sistema no va a funcionar nunca, independientemente de cuál sea. Esto lo tenemos que tener claro. Pero yo hablo mucho del tema del alcance. Muchas veces nosotros, cuando presentamos las herramientas, pues contamos con muchas funcionalidades y yo se lo digo a todas las empresas, sobre todo aquellas en las cuales no disponen a fecha de hoy de un registro de la jornada o no disponen de un registro de la jornada, por así decirlo, eficaz, ¿no? Y es empezar de menos a más. Vamos a empezar por lo más básico y a partir de aquí vamos escalando. La posibilidad de escalar siempre la tienes ahí. Pero hay muchas empresas que, viendo las posibilidades que puede tener la herramienta, se presentan un proyecto descomunal con una implementación a muy largo plazo y cuando en realidad parten de cero. Yo digo, si estás partiendo de cero, lo mejor es empezar a fichar y luego vamos avanzando en la herramienta porque todo es un cambio dentro de la empresa. Hay un cambio cultural, hay un cambio en la organización y si lo abordas todo de golpe, pues muchas veces se te hace bola, ¿no? Al final es complicado cuando lo quieres hacer todo de golpe. No por ti, no por nosotros, pero sí por la propia organización y por la complejidad que puede tener. Veo que ya es la 1 y hay bastantes preguntas más técnicas. No sé si preguntarlas o lo digo por si no sabéis la respuesta. Dispara la última. Pues pregunta Mireia, ¿cómo afectará la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a las personas que ya tienen una reducción de jornada por guarda legal de un menor? Que se está contemplando un ajuste en el porcentaje de jornada y en consecuencia en la retribución. No sé si alguien sabe. Bueno, ahí entiendo que se tendrá que hacer una equiparación, ¿no? Si antes tiene una reducción de jornada a 40 horas, o se hará la parte proporcional o a lo mejor estoy segura de que muchas personas revisarán sus reducciones de jornadas y a lo mejor volverán a la situación de jornada completa teniendo en cuenta que esta será de 37 horas y media. Entonces, ahí estoy segura de que habrá muchos cambios en las situaciones personales de cada persona y porque, bueno, si tienes una reducción del 30%, pues será del 30% a 37 horas y media, no se mantendrá de 40 horas. Pero yo estoy segura de que esto también va a llevar una vuelta de tuerca en las situaciones personales para conciliar y habrá muchas personas que digan, oye, pues a lo mejor me conviene volver a jornada completa porque van a recuperar el 100% de su salario. Correcto. Al final siempre recordar que es un anteproyecto, que hay que esperar un poco al texto definitivo, pero sí que creo que sí que con los contratos a tiempo parcial sí que la conversión es automática. Con las reducciones de jornada por cuidado de hijos no es automática, o sea, tiene que la persona solicitarlo y gestionarlo. Y yo creo que sí que los departamentos de recursos humanos ahí vamos a tener que también tener un papel proactivo, ¿no? Para que la gente revise sus situaciones, porque a lo mejor ya sus necesidades se quedan cubiertas y no es necesario que tengan una penalización también en salario. Pero no será automático, o por lo menos como está ahora puesto no es automático, hay que gestionarlo. Igual que el contrato a tiempo parcial sí que va a ser como automático el ajuste. Muy bien. Pues María, nos hemos quedado sin tiempo. Sí, justo os iba a decir que me da mucha pena porque ha sido un webinar súper interesante, he estado apuntando un montón de cosas aquí en mis hojas. Antes que nada, recordaros a todos que mañana saldrá publicado en RH Digital una crónica con todos los detalles de la sesión de hoy y también con el vídeo entero por si queréis volver a verlo o recuperar un cachito que os hayáis perdido. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos. De verdad que ha sido un debate muy interesante y pues nos vemos a la próxima. Gemma, Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Hasta luego. Gracias.